de Juan pone que a Jesús lo crucificaron los romanos el día 14 del mes de Nisan. Eso es un día antes de lo que relatan Mateo, Marcos y Lucas. Y la pregunta es ¿por qué Juan contradice a los demás evangelios en la fecha de la crucifixión? En unos videos anteriores les había dicho que esta persona dice la verdad a medias, y una verdad a media no es verdad. Pero antes de resolver el misterio si Jesús celebró o no el Pesaj, quiero hacer una aclaración. Yo no estoy defendiendo acá al cristianismo, sino la mesianidad de Yeshua, es decir, que Jesús es el Mesías que vino para salvar el mundo. Otro ejemplo es que las escrituras son claras cuando dice que la Pascua se celebra el 14 de Nisan, es decir, una vez al año. ¿Y por qué en la teología cristiana la celebran una vez al mes o cada semana? Hay muchos pasajes en las escrituras que cuando se celebraba Pesaj, es decir, las Pascuas, se celebraba con panes sin leudar, es decir, panásimo. Incluso Jesús y Pablo celebraban el Pesaj con pan sin leudar. ¿Ven todos estos orificios que tiene? Eso es el cuerpo llagado y perforado de nuestro Adón. Entonces cuando Jesús tomó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es quebrantado, se refería a este tipo de pan, no a pan leudado. Sabemos que la levadura en las escrituras representa el orgullo, el pecado, la soberbia. Entonces, ¿por qué celebramos con eso teología cristiana? Aclarado esto, vamos a ver si Jesús celebró o no el Pesaj. El hebreo es el día 15 del mes de Nisan. Y por lo tanto, a propósito, la última cena ocurre durante el Seder de Pesaj. El Seder de Pesaj es la cena que hacemos los judíos durante la noche de la Pascua. Esto es falso, ya que la Biblia dice, acá como vemos en Éxodo 12:6 y Levítico 23:5, es el 14 de Nisan que se celebraba la Pascua y al día siguiente se celebraban los panes sin levadura. ¿Por qué entonces los judíos celebran el 15, el Pesaj? Porque es un decreto rabínico. Después de la destrucción del segundo templo, ellos estipularon que tiene que ser el 15. ¿Y por qué hicieron esto? Pues precisamente porque quedaba muy evidente que el 14, que justo Jesús murió, en donde dicen estos dos pasajes que se celebraba el Pesaj, es que Jesús era el Mesías. Pero los primeros cristianos, ellos celebraban Pascua en base al día en que fue crucificado Jesús. Este tema trajo muchos problemas dentro del mismo. Falso. En el siglo I, tanto judíos como judíos creyentes en Jesús, como prosélitos, todos convivían en armonía y celebraban las mismas fiestas, compartían, tenían todos en común. Esto lo dice incluso el historiador Mario Sabán, que no es cristiano, es un judío sefardí cabalista filósofo. No todos los judíos piensan como él. Jesús fue crucificado el mismo día, como dijimos, Éxodo 12:6 y Levítico 23:5, el 14 de Nisan. Juan cambia la fecha, Juan cambió la fecha de la crucifixión para acomodarlo a su narrativa del supuesto Cordero de Dios. Falso. Juan no cambia los hechos. En los evangelios sinópticos relatan la escena de la Pascua. ¿Cómo sabemos que no es él el que acomoda esa fecha que no menciona la escritura a su teología en vez de Juan supuestamente a la suya propia? Por cierto, esta persona dice que Juan inventa la teología del Cordero. Teología de Juan cuando no es una invención de Juan, sino que en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva pecan, después Dios mata al primer corderito y los viste. Por eso dice que cubrió el pecado del mundo. ¿Y acaso los israelitas no adoraron un becerro de oro? ¿Y quién se reemplazó a Isaac para que no muriese? Un becerro. Y Jacobo con Labán, con los corderos, ¿y qué se sacrificaba para Pascua? Un cordero. Entonces, si Juan hubiese hablado de un unicornio, podríamos decir que es algo que se inventó, pero está hablando de un cordero. Cuenta como los discípulos de Jesús ven a Judas saliendo con una bolsa de monedas y ellos tratan de entender por qué Judas tiene el dinero y a dónde va. Y ahí está escrito en Juan 13:29 que algunos pensaban que Judas tenía la bolsa para comprar comida para la fiesta. Falso que fue en Pesaj este hecho, ya que en Juan 12:1 dice 6 días antes de la Pascua. De hecho, la muerte de Jesús ocurre 5 capítulos después, en el capítulo 18. Entonces no fue ninguna contradicción. El episodio de Judas y las monedas ocurrió varios días antes de la Pascua. Por eso sus discípulos pensaban que con eso iba a ir a comprar comida para las fiestas. En resumen, Juan no relata ninguna Pascua. Por eso se te enreda esta persona. Jesús no pudo haber sido crucificado también el 14 y también el 15 de Nisan. Es absurdo. Bueno, acá nos estamos entendiendo. Pero el argumento de esta persona tiene un odio religioso. Ahora yo les voy a dar mi argumento histórico, académico, sin juicio de valor antimisionero. En los evangelios sinópticos, el Cordero Pascual ya había sido sacrificado el día anterior a la crucifixión. Ya había sido sacrificado antes de la última cena. Esto es falso. Acá les respaldo con los pasajes bíblicos para que ustedes los pueden buscar, como Mateo, Marcos y Lucas están describiendo cómo hablan de la preparación previa a las Pascuas. Mateo, Marcos y Lucas, no Juan. Ahora bien, el Seder de Pesaj en Lucas, Seder significa orden, en Lucas 27, acá ven cómo está el orden establecido de la cena que hizo Jesús.
Entonces el sacrificio de Pesaj se hacía cayendo a la tarde del 14 y luego se hacía una cena y comenzaban los panes sin levadura. Hasta acá parece todo confuso. Bueno, acá vamos con la explicación de por qué esta aparente contradicción. Fariseos y esenios tenían dos calendarios diferentes. Los fariseos de Gilel tenían un calendario establecido, pero los esenios era un calendario solar y la cena de Pesaj caía un día antes, es decir, el 13. Ahora bien, presten atención a esto. Acá tenemos en Mateo, en Marcos y en Lucas que manda a llamar al maestro. Manda al maestro a preparar la cena de Pesaj. Entonces es muy probable que ese fuese un discípulo de Jesús. Y si fuese un discípulo de Jesús, era esenio. ¿Por qué digo esto? Tenemos acá que dice que llevaba un cántaro de agua. Según Deuteronomio 29:11 y Josué 9:21, esa era una tarea que hacían las mujeres. ¿Y quienes no tenían mujeres y hacían esa tarea? Los esenios. Acá le muestro un mapa de la Jerusalén antigua en la época de Jesús y como ven la parte baja era la parte donde se alojaban los esenios, que es donde Jesús celebró la cena de Pesaj. Saliendo de ahí de la ciudad estaba ahí cerquita el monte de Getsemaní, donde después es crucificado. En resumen, Jesús celebró el Pesaj con los esenios, que cae la misma fecha que los saduceos, el 13 de Aviv, o sea de Nisan, para después al otro día morir el 14 de Nisan, que es la fecha de los fariseos. Jesús con esto nos dio una lección importante, que no es más importante uno que el otro, sino que dividió la autoridad entre esenios, fariseos y saduceos por igual. Él siempre quiso unificar a todos, como él mismo dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces los quise empollar como la gallina a sus polluelos y no quisiste. Entonces, si Jesús dijo esto de su pueblo, que estaba tan dividido, ¿qué pasaría si él viniese hoy? ¿Qué diría de los cristianos? ¿Usted piensa que estamos más unidos que ellos?